El equipo Omega era el alma de la compañía. Mientras el resto de la empresa se centraba en ganar dinero mediante aplicaciones comerciales de la inteligencia artificial estrecha, el equipo Omega trabajaba por lograr el sueño del CEO, crear inteligencia artificial de nivel general, aquella que puede realizar con éxito cualquier tarea intelectual de cualquier ser humano. Los Omegas, como eran llamados de forma afectuosa por los demás, eran considerados unos soñadores, siempre a décadas de lograr su objetivo, pero el resto de la empresa los trataba con afecto, ya que daban buena imagen a la compañía y de vez en cuando les pasaban algoritmos mejorados a sus compañeros. Lo que nadie sabía es que los Omegas habían mantenido esa imagen cuidadosamente para esconder un secreto. Estaban a punto de llevar a cabo el plan más audaz de la historia de la humanidad. El carismático CEO de la compañía los había contratado no solo por ser brillantes investigadores, sino también por su ambición, idealismo y fuerte compromiso en ayudar a la humanidad. Les recordó que el plan sería peligroso. Si les descubrían, un gobierno poderoso podría hacer cualquier cosa para destruir o, preferiblemente, robar su código. Aún así, todos estuvieron dispuestos a participar. Estaban convencidos de que si no lo hacían ellos, tarde o temprano lo haría alguien menos idealista. La inteligencia artificial que habían desarrollado se llamaba Prometeo, nombre inspirado en el titán griego, amigo de los humanos, que robó el fuego a los dioses para entregárselo a estos. Prometeo seguía siendo mucho peor que los humanos en diferentes tareas, como en las habilidades sociales, por ejemplo. Sin embargo, se había hecho extremadamente bueno en una en concreto: programar sistemas de inteligencia artificial. Los Omegas habían tomado este camino ya que habían creído en la argumentación que hizo el matemático británico Irving Wood en 1965, según la cual una máquina superinteligente es aquella que puede hacer mejor que cualquier ser humano toda actividad intelectual. Diseñar máquinas es una de estas actividades, por lo tanto, al crear una máquina ultrainteligente, esta diseñaría una más inteligente que sí misma y así sucesivamente, produciéndose una explosión de inteligencia. Según este argumento, la primera máquina ultrainteligente sería el último invento que la humanidad necesitaría hacer, siempre que la máquina sea lo bastante dócil como para decirnos cómo mantenerla bajo control, claro. El equipo Omega estaba tratando de llevar a cabo la explosión de inteligencia. Se habían dado cuenta de que, si Prometeo era capaz de automejorarse, pronto podría enseñarse a sí misma el resto de habilidades humanas. Eran las 9 en punto de un viernes cuando decidieron lanzar a Prometeo. Por razones de seguridad, estaba confinado en una sala con acceso restringido y sin acceso a internet, aunque contenía gran cantidad de libros y una copia de una parte significativa de la web como base para su aprendizaje. Cuando lanzaron a Prometeo, era algo peor que ellos programando sistemas de inteligencia artificial, pero compensaba haciéndolo miles de veces más rápido. A las 10, Prometeo ya se había rediseñado a sí mismo, pero seguía siendo subhumano. A las 2 del mediodía, ya iba por su quinta versión y sobrepasaba las expectativas de los Omegas. Al llegar la noche, Prometeo iba por su 10ª versión y decidieron pasar a la siguiente fase: ganar dinero. Su primer objetivo fue Amazon Mechanical Turk, la plataforma de Amazon que paga a las personas por realizar tareas sencillas como transcribir audios, clasificar imágenes y demás a través de Internet. Nadie sabría que es una inteligencia artificial quien está realizando el trabajo. Prometeo diseñó inteligencias artificiales estrechas para hacer algunas de esas tareas, y los Omegas las utilizaron a través de la plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services, en la que podían hacer funcionar tantos ordenadores virtuales como pagaran. Por cada dólar que invertían en computación en la nube, obtenían $2 de Amazon Mechanical Turk. Por seguridad, utilizaban miles de cuentas de mTurk para no ser descubiertos, entre otras cosas. Pronto se dieron cuenta de que no podían ganar más de $1 millón por día sin llamar demasiado la atención. En un primer momento pensaron en invertir. Respaldados por la inteligencia de Prometeo, podrían ganar mucho dinero en operaciones financieras, pero las nuevas regulaciones sobre derivados limitaban sus opciones. También podrían utilizar las habilidades sobrehumanas de Prometeo en hackear para hacer dinero, pero no querían llamar la atención más de lo necesario. Finalmente decidieron que, disponiendo de la primera superinteligencia artificial trabajando para ellos, valdría más la pena invertir en sus propios negocios que en los de los demás. A los Omegas les pareció que la opción más obvia era empezar por hacer videojuegos. Prometeo tardaría muy poco en ser capaz de crear videojuegos atractivos y encargarse de la programación, los gráficos y todos los detalles necesarios. Además, después de haber digerido gran parte de los datos de la web sobre las preferencias de la gente, podría crear el juego más atractivo para cada tipo de jugador. El Skyrim, un juego en el que los Omegas habían invertido más horas de lo que les gustaría admitir, había ganado más de $400 millones en su primera semana de lanzamiento en 2011, por lo que creyeron que era el mejor camino a tomar. Según los cálculos del equipo, Prometeo podría crear un juego en 24 horas con solo $1 millón de inversión en computación en la nube. Luego podrían venderlo online y usar a Prometeo para darle bombo al videojuego en la red, creando millones de opiniones e interacciones positivas con cuentas falsas. Desarrollando varios videojuegos con esta dinámica, calcularon que podrían ganar $10.000 millones en muy poco tiempo, y sin siquiera saturar el mercado de los videojuegos.
Sin embargo, pronto tuvieron que rechazar este plan por miedo a que Prometeo escapara. El equipo Omega podía entender bien las inteligencias artificiales que Prometeo había creado para las tareas de Amazon Tark, pero revisar el código de videojuegos u otras cosas potencialmente lucrativas era más complicado. Para evitar el riesgo de que Prometeo se replicara en la red o escapara de alguna forma del control de los Omegas, decidieron prescindir de grandes cantidades de código complejo que Prometeo pudiera aprovechar para engañar a los Omegas, ya que estos no podían saber si a través del aprendizaje masivo este podía haber desarrollado algún tipo de objetivo desconocido. En su paranoia con la fuga de Prometeo, decidieron hacer cosas más sencillas y fáciles de entender que los videojuegos, que no supusieran riesgo y que pudieran tener un gran valor, como textos y películas. Prometeo se puso manos a la obra. En pocos días había leído cientos de miles de novelas y visto miles de películas, y empezó a predecir qué críticas obtendría una película. Pronto empezó a escribir sus propias reseñas de las películas, las cuales eran realmente profundas y técnicas, desde las interpretaciones y la trama hasta los ángulos de cámara y la iluminación. El equipo estaba convencido de que Prometeo sabría la acogida que su propia película iba a tener de antemano. Se centraron en hacer películas de animación para evitar preguntas sobre quiénes eran los actores simulados. A los pocos días, y con algunos millones de dólares invertidos en computación en la nube, la película debut de Prometeo estaba lista y los Omegas se disponían a verla con unas cervezas y palomitas. Al poco de empezar, se quedaron fascinados y aterrados de que la película lo hubiera hecho una máquina de manera autónoma. Era una animación tipo Frozen que les hizo reír con sus bromas, contener la respiración en los momentos dramáticos e incluso alguno de ellos lloró un poco durante el final emotivo. Los Omegas prepararon el lanzamiento haciendo las tareas que no confiaban a Prometeo, el cual se dedicaba mientras a crear más series y películas de animación. Contrataron gente para la compañía, pagaron publicidad e hicieron todos los preparativos. Para camuflar la intervención de Prometeo, hicieron como que la empresa contrataba talentos de diferentes campos que trabajaban online desde todas partes del mundo. El eslogan de la compañía se convirtió en "Canalizando el talento creativo del mundo". Crearon una plataforma del tipo Netflix, pero más barata que su competencia, y el éxito fue demoledor, con gran cantidad de series y películas cada vez mejores y a un coste prácticamente nulo. En un mes habían superado a Netflix y en poco más de 3 ya ganaban más de 100 millones al día, compitiendo con Warner, Disney y el resto de compañías más grandes del mundo. Su éxito llamó la atención hasta el punto de crear incluso especulaciones sobre que tenían inteligencia artificial revolucionaria. Sin embargo, los Omegas solucionaron este problema fácilmente con una gran campaña de desinformación que solo les costó una pequeñísima parte de sus beneficios. Para llamar menos la atención, invirtieron en crear sus propias instalaciones informáticas masivas alrededor del mundo en las que Prometeo pudiera trabajar. Los ingenieros que las diseñaban pensaban que eran alquiler de computación en la nube tipo Amazon o Google. De esta forma, los Omegas ya no necesitaban las máquinas de Amazon para hacer trabajar a Prometeo. Prometeo también se encargaba de dirigir el negocio, dándoles planes de crecimiento detallados paso a paso, que los Omegas podían entender y llevar a cabo de tal modo que su imperio empresarial no paraba de crecer a pasos de gigante. Las habilidades de Prometeo estaban ya tan lejos de las humanas que los Omegas lo concebían en la práctica como el perfecto oráculo que respondía a sus preguntas y les daba los mejores consejos sobre cualquier tema. Llegados a este punto, sucedió algo que ya anticiparon. El hardware en el que trabajaba Prometeo estaba obsoleto respecto a lo que él mismo podía diseñar. Manteniendo su paranoia respecto a la fuga, los Omegas se negaron a crear instalaciones robóticas controladas por Prometeo. En lugar de eso, decidieron contratar a gran cantidad de los mejores investigadores del mundo y nutrir su trabajo con instrucciones e informes llevados a cabo por Prometeo, haciéndoles creer que vienen de otro centro investigador. Con un maestro como Prometeo, los científicos e investigadores podían progresar a una velocidad inimaginable. Pronto estaban creando el mejor hardware informático que la humanidad había conocido, pero para no nutrir a la competencia, solo lo utilizaron en mejorar a Prometeo. Lo que sí percibió el mundo rápidamente fue un gran avance tecnológico, una era dorada de la ciencia. Nuevas empresas estaban lanzando productos revolucionarios por todas partes gracias a la aplicación de los avances que Prometeo había impulsado. Hubo grandes mejoras en el sector energético, innovaciones importantísimas en medicina y también en robótica. Esta última rama, aunque se mantenía lejos de la inteligencia humana, pronto podría sustituir a los humanos en la gran mayoría de tareas: transporte, manufactura, construcción, agricultura, pesca. Lo que nadie había notado es que todas estas firmas estaban controladas a través de decenas de intermediarios finalmente por los Omegas. El equipo dedicó parte de sus beneficios en ayudar al desarrollo de las comunidades. Prometeo identificaba en cada zona qué trabajos podrían hacer las personas que habían sido desplazadas por la inteligencia artificial, y esto resultó en desarrollo cultural y mejora social en las partes más ricas y en el desarrollo de la sanidad, educación y demás infraestructuras básicas en las zonas más pobres. Los políticos recibieron generosas donaciones y se sumaron de buena gana a las inversiones comunitarias de las compañías.
Los Omegas no solo habían creado una compañía de medios de comunicación para financiar sus aventuras en ciencia y tecnología, también formaba parte de la siguiente fase del plan. Durante el primer año desde el lanzamiento de Prometeo, fueron añadiendo nuevos canales de noticias por todo el globo. Al contrario que el resto de compañías, los canales de noticias estaban diseñados para perder dinero, sin anuncios y accesibles para cualquiera con una conexión a internet. Estaban concebidos como un servicio social. Los medios de comunicación de los Omegas siempre eran los primeros en estar detrás de la noticia, en parte porque contrataban a los mejores periodistas e investigadores, pero especialmente porque Prometeo se anticipaba a muchas noticias a través del análisis de internet en tiempo real. La siguiente fase del plan era ganarse la confianza de la gente, y esto fue fácil siguiendo las instrucciones que Prometeo les daba para lidiar con las circunstancias concretas de cada país y con la competencia en los medios. Pronto los canales de noticias con más credibilidad alrededor del mundo estaban bajo el control del equipo Omega. Un año más tarde, cuando la confianza en los medios de los Omega estaba ya bien consolidada, empezó la fase 2, persuadir al público. Con la superinteligencia de Prometeo detrás y los mejores equipos humanos, la agenda de los medios de comunicación de los Omega se dedicaba a manipular al público alejándolo de odios religiosos y viejos conflictos a través de reportajes, entrevistas y películas que trataban de apaciguar estos sentimientos. Por ejemplo, se hizo toda una campaña sobre el riesgo del armamento nuclear, con documentales mostrando dramáticamente el invierno nuclear que sucedería tras un enfrentamiento con este tipo de armas y cómo esto afectaría a cada país de forma desastrosa. Se sacaron a la luz estudios y testimonios de políticos y científicos mostrando el peligro y la innecesidad de este tipo de armamento, y la discusión política sobre el desarme se puso sobre la mesa. Del mismo modo, el problema del cambio climático fue puesto de relieve más que nunca, subrayando la facilidad creciente de combatirlo gracias a las grandes mejoras tecnológicas que había habido en los últimos años y presionando a los gobiernos para que invirtieran en una nueva infraestructura energética. Paralelamente, Prometeo había revolucionado la educación. Analizando las habilidades y conocimientos de cada nivel educativo, había creado contenido que les hiciera aprender de la forma más rápida y amena, manteniendo al estudiante motivado con todo tipo de herramientas, vídeos, lecturas, etc., creando cursos online para virtualmente cualquier conocimiento. Fuera el que fuera tu nivel de educación, Prometeo tenía el contenido educativo que estabas buscando, y sus cursos empezaron a ser utilizados por todo el mundo, tanto por organismos educativos como por la gente de forma individual. Estas herramientas educativas también sirvieron para ir eliminando viejos conflictos. Cuando el objetivo era eliminar el odio entre dos países, se creaban documentales históricos explicando las razones del conflicto y quién se beneficiaba de mantenerlo. Además, al mismo tiempo, en las series y películas de cada país, se introducían personajes queridos de la otra nación, como ya se hizo históricamente para impulsar los derechos civiles y de la comunidad LGTB. Pronto los analistas políticos se dieron cuenta de cómo la sociedad respaldaba más las agendas políticas democráticas y sociales y rechazaba el gasto militar y las políticas de odio. Al mismo tiempo, la gente se mostraba más partidaria del libre mercado y la reducción de impuestos, lo que debilitaba a los gobiernos y daba más poder al gigante empresarial oculto que controlaban los Omegas. Llegados a este punto, el imperio de los Omegas tenía una gran influencia en la elección de líderes políticos, ya que las élites tradicionales se habían debilitado enormemente por no poder competir con las compañías respaldadas por Prometeo. Los líderes de la opinión pública, por su parte, desde grupos políticos hasta religiosos, carecían de la maquinaria para competir con el imperio de medios de comunicación de los Omega, por lo que también se habían quedado atrás. Algunos de estos grupos trataron de resistir a la tendencia que el mundo estaba llevando, pero competir con el imperio de los Omega tanto ideológicamente como en los negocios era simplemente imposible. Por otro lado, el ambiente entre la sociedad en general era de optimismo. Los conflictos se habían reducido enormemente, los avances en educación, sanidad, tecnología y en el sector energético eran enormes, y las poderosas compañías que parecían gobernar el mundo eran idealistas y socialmente responsables. Como resultado de todo este clima global, sucesivamente fueron llegando al poder gobiernos que respaldaban la agenda de los Omega: democracia, libre mercado, reducción del gasto militar, etc. Como remedio al desempleo tecnológico, se impulsó la renta mínima y a través de la ONG más grande de la historia, la Alianza Humanitaria, el imperio de los Omega se encargó de localizar y financiar los proyectos humanitarios más valiosos alrededor de todo el mundo. Pronto se lanzaron proyectos globales sin precedentes, respaldados por los grandes avances tecnológicos y la buena voluntad política. No hace falta decir que Prometeo proveía de cuidadosos planes paso a paso para llevar a cabo todos estos proyectos y el imperio económico de los Omega lo financiaba. Con el paso del tiempo, la Alianza Humanitaria fue asumiendo cada vez más el rol de gobierno mundial, ya que los gobiernos locales veían cómo su poder iba disminuyendo cada vez más. Los roles típicos de los gobiernos se iban volviendo redundantes e irrelevantes debido a la existencia de la alianza, que proveía de los mejores servicios sociales, sanidad, educación e infraestructuras. Los medios de comunicación habían disuelto los conflictos de tal manera que el gasto militar se volvió absurdo e innecesario, y la prosperidad que se había establecido en todo el mundo había eliminado las raíces de viejos conflictos. Algunos dictadores y otros se resistieron violentamente a la transición y no se dejaron comprar, pero fueron fácilmente derrotados mediante golpes de estado o alzamientos populares cuidadosamente orquestados. Los Omegas habían completado la transición más dramática de la historia de la humanidad. Por primera vez, nuestro planeta era gobernado por un solo poder,
amplificado por una inteligencia tan elevada que podría potencialmente garantizar la vida durante billones de años tanto en la Tierra como a través del cosmos. Esta era la historia del equipo Omega. Ahora queda otra historia por escribir, la nuestra. ¿Cómo queremos que suceda? En próximos vídeos os hablaré de algunas preguntas que surgen sobre este tema. ¿Cuánto queda para que se produzca la explosión de inteligencia? ¿Cómo podría afectar esto a nuestro mundo tal y como lo conocemos? ¿Cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, en el derecho y en la guerra en los próximos 10 años? Esta historia nos toca escribirla a nosotros y ya hay mucha gente hablando del tema. Así que si quieres enterarte de la conversación, quédate por aquí. Y ya sabes, pienso, luego estoy suscrito al canal. ¡Nos vemos!